Bueno, mira, si lo ponemos en contexto, evidentemente el hecho de que no exista una, digamos, un estallido social, una crisis terrible como ha sido siempre vaticinada en función del colapso del social de la población porque no logra satisfacer sus más mínimas necesidades, en Venezuela, si eso fuese cierto, pues ya hubiese ocurrido y no es así. Es la famosa propaganda de la presunta crisis humanitaria en Venezuela, que en realidad es inexistente. No es que no existan carencias, no es que no exista población en situación de extrema pobreza, no es que no existan enormes dificultades, como en otras economías y en otros países. Por ejemplo, en economías de países avanzados, y te estoy hablando de Europa Occidental, te estoy hablando de los propios Estados Unidos, un trabajador necesita 2 y 3 empleos simultáneos para poder suplir, digamos, llegar a fin de mes y pagar todas las facturas y todo lo que implica el consumo necesario mínimo en esos países. En Venezuela a lo mejor tienes nominalmente el salario más bajo del mundo o uno de los más bajos del mundo, incluso comparado con países como Haití, nominalmente, formalmente. Pero en cambio de eso tienes, como te digo, toda una estructura de redistribución social de la riqueza, de subsidios directos e indirectos que contribuyen a que la carga del costo de la vida sea tolerable y llevadera para el grueso de los hogares venezolanos, incluso de los hogares pobres. Entonces, allí es donde hay que ver la película completa. Por ejemplo, hay países en América Latina y el Caribe que el peso de una canasta de servicios básicos como electricidad, combustible para calefacción, eh, pasajes para transporte público urbano, gasolina para vehículos, incluso acceso a conectividad a Internet, a servicios de telecomunicaciones. Cuando consideras eso, hay países donde eso excede, por ejemplo, en el año 2016 yo hice una comparación de 32 países y Guyana tenía en esa misma canasta un peso del 120% del salario mínimo de Guyana. Es decir, que un guyanés para poder pagar esa canasta de servicios básicos necesitaba el 120% de su salario mínimo. En ese momento en Venezuela era el 13%, ¿no? El impacto en 2016 era del 13%. Entonces, cuando evaluamos eso, Esther, vemos que en promedio en América Latina y el Caribe, el peso solamente de cubrir los servicios básicos te puede llegar a un 40, un 50, hasta un 60% del ¿Y ingreso cuánto es en promedio de los Venezuela? hogares. Perdón. ¿Cuánto es en Venezuela? En Venezuela no supera en este momento el 20%, ¿no? Y eso se debe a que la electricidad es muy barata, el agua sigue siendo muy barata, los servicios de telecomunicaciones, de conectividad han aumentado últimamente, pero también siguen siendo de los más económicos de América Latina. Y claro, el tema de calidad y de interrupciones en el servicio es un tema que está presente obviamente en Venezuela. Sin embargo, bueno, allí está, pues con todas las dificultades se tiene acceso a esas cosas. Otro tema importantísimo, Esther, que poco se toma en cuenta es la vivienda. Yo no sé si tú sabes que en todo el orbe, en el mundo entero, el 50% de la riqueza mundial es vivienda. Es decir, el 50% del patrimonio de la humanidad, ¿no? O más, es vivienda. Housing, ¿no? En inglés que se denomina técnicamente. Entonces, evidentemente en Venezuela las personas tienen acceso a vivienda y lo han tenido a lo largo de la revolución bolivariana en condiciones sumamente favorables. Ha habido incluso personas que han recibido su vivienda en términos prácticamente gratuitos. El gobierno sigue haciendo enormes esfuerzos en construir viviendas y redistribuirlas socialmente a los hogares venezolanos. La vivienda no es un problema crítico en Venezuela, en la Venezuela de hoy día, en la Venezuela en medio de la gran crisis que tenemos, la vivienda no es un problema crítico. En muchos otros países, incluso de economías avanzadas, es un problema crítico, sobre todo para los hogares de menores recursos. Entonces, en Venezuela no hay un problema de alquileres como lo hay en otras economías o en otros países.
que se te va la vida pagando alquileres, ni mucho menos, o pagando los derechos por tener una vivienda que en realidad nunca llega a ser tuya realmente, porque entre los impuestos que tienes que pagar anualmente, si dejas de pagarlo, pues pierdes tu vivienda. En Venezuela eso no ocurre. Entonces, esos son elementos sumamente importantes que si tú te pones a ver y tú dices, bueno, pero ¿qué es preferible? Tener una vivienda a los 25 años de edad, a los 30 años de edad propia, ¿ok? Ya totalmente pagada, cuando hay familias, incluso de clase media, en países como Estados Unidos, que se pasan la vida entera tratando de tener una vivienda propia y nunca lo logran y terminan endeudados de por vida. O un país, por ejemplo, como en Estados Unidos, con su tremenda deuda para pagar la educación superior, la deuda de los estudiantes universitarios, que es una deuda enorme, inmensa, una crisis social importante que existe en ese segmento de la población en países como Estados Unidos. En Venezuela eso no existe. En Venezuela deuda por estudios universitarios es algo impensable, inimaginable, y sin embargo tienes acceso a ello. Que de repente la calidad no es la misma, o si es la misma. Bueno, evidentemente no somos un país desarrollado y los niveles de calidad son inferiores, pero el hecho es que hay el acceso, y el que quiera poner el empeño, el esfuerzo propio, personal, en aprovechar la oportunidad de la educación superior, puede formarse en condiciones de excelencia como en cualquier otro país del mundo. Así que son aspectos de la película completa que es necesario ver para entender por qué en Venezuela, a pesar de tener el salario mínimo más bajo del mundo, incluso comparado con Haití, sin embargo, las condiciones materiales de vida no se ven o no se perciben subjetivamente tan difíciles o tan extremas como en muchos otros países del mundo, incluyendo los propios países desarrollados. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.